ahora la reflexión de Juan capítulo 2. Para iniciar está el principio de señales que Jesús hizo por el medio del cual sus discípulos creyeron en él. Dice, Jesús transformó el agua en vino. No fue jugo de uvas, fue vino. Y para que el vino sea vino, necesita pasar por un proceso de fermentación. Y así se convierte en vino, dando grados de alcohol a esta bebida. Y no hizo jugo de uva, sino el mejor vino, comprobándolo a través del maestresala, quien es el jefe de los sirvientes, quien tenía la responsabilidad de probar todas las bebidas y toda la comida antes de ser servida para evitar envenenamiento. Ahora, cuando el maestresala prueba esta bebida, llama al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y después el inferior, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, que aún el vino que hizo Jesús era mejor que el primer vino que se sirvieron en las bodas. Ahora, sé que hay mucha controversia en las iglesias con respecto a si el cristiano bebe vino, si no bebe vino. Yo no voy a enseñar o voy a decir qué es lo que debe hacer un cristiano con el vino, pero quiero aclarar que la Biblia no enseña que el vino es pecado. Pecado es lo que se hace con él o el abuso con el que se consume el vino. Y de hecho vemos el pasaje de primera de Timoteo 5:23, donde Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Porque el vino se ha comprobado científicamente que tiene propiedades digestivas. Y es la razón por la que en países europeos y aún en Argentina, Chile, culturalmente se consume el vino para almuerzos o cenas por su propiedad digestiva. Pero aunque la Biblia muestra este pasaje de Pablo a Timoteo, también hay una advertencia bien importante en Efesios 5:8, donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y recuerdo la historia de un joven que se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿yo puedo tener relaciones con mi novia antes de casarme? Y el pastor le dice, sí. Le dice, pastor, ¿y yo puedo emborracharme? Y el pastor le dice, sí. Y pastor, ¿yo puedo ir a discotecas y amanecer? Y el pastor le dice, sí. Y comienza él a decir todas aquellas cosas a las que quería llegar y de repente el pastor le seguía diciendo sí, y el joven le dice, pastor, ¿y qué es lo que no puedo hacer? Y el pastor le dice, ir al cielo. Precisamente por lo que dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes hacer todo, yo puedo hacer todo lo que decida hacer, porque tenemos libre albedrío, pero el hecho de que podamos hacerlo no significa que debemos hacerlo, porque no nos conviene y no nos edifica todo, ¿ok? Y esto va también relacionado al vino. Dice la Biblia también, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ni los borrachos, y esto es solamente un pequeño número de personas mencionadas o condiciones de personas que no van a poder heredar el reino de los cielos, entre otro grupo. Y por eso tenemos que tener cuidado. Yo entiendo cuando hay iglesias, o la mayoría de las iglesias a las que he ido, la Santa Cena la celebran con jugo de uva. Sin embargo, en el Medio Oriente, cuando fui a las iglesias, servían vino, no jugo de uva. Pero yo entiendo por qué las iglesias también tienen mucho cuidado con esto, porque hay personas que vienen del mundo, que conocen a Jesús y dejan atrás muchas condiciones, muchos vicios, entre ellos el alcoholismo. Y también se ha comprobado que para muchas personas que han sufrido del alcoholismo, el probar una gota de licor puede encender una llama que lo lleva de vuelta al alcoholismo. Así que nosotros también tenemos que tener cuidado con las personas que son débiles en ciertas condiciones y débiles en la fe. De hecho, tenemos el versículo que nos dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni ninguna otra cosa, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tenemos este versículo que nos ayuda a pensar en la otra persona. Dice, no procure cada uno su propio bien. Entonces tenemos que también tener cuidado con respecto a esto. En el Islam, recuerdo que en una oportunidad unos musulmanes que conocí en una tienda me dijeron,
No, Eloísa, es que los cristianos toman vino y el vino es pecado. En cambio, en el Islam nosotros tenemos prohibido el consumir vino porque eso lo dice el Corán. Y me llama la atención, y de hecho yo se lo dije a esta persona y le dije, bueno, pero el vino no es pecado porque Jesús transformó el agua en vino. Y obviamente lo llevo a que lo que es pecado es la embriaguez y llegar a convertirse en un borracho. Pero el Islam prohíbe el vino en la tierra, mas sin embargo dice que los musulmanes van a tener un río de vino en el paraíso islámico. Y esto es porque los musulmanes o el paraíso islámico está relacionado a todos los placeres que el hombre tiene, y dice que es el cumplimiento de los deseos del hombre. Así que no solamente el vino van a poder tenerlo, sino que también a los hombres temerosos de Alá se les prometen 72 vírgenes. Esto aparece en el hadith, el número de las 72 vírgenes. Sin embargo, en el Corán sí habla, aunque no dice el número específico, habla de que van a tener mujeres vírgenes de senos grandes, etcétera, para aquellos temerosos de Alá. Y estos pasajes o esta información pueden buscarla en el Corán, la sura o el capítulo número 78 del 30 al 33 y luego el capítulo 55 del 70 al 74. Pero la diferencia del cielo islámico al cielo bíblico es que según Mateo 22:30 dice que en el día de la resurrección nadie se casará ni se dará en casamiento porque seremos como los ángeles del cielo. El cielo bíblico no se trata de nosotros, el cielo bíblico se trata de Jehová, se trata de que estemos en su presencia adorándolo y teniendo comunión con él, a diferencia del cielo islámico. Otras cosas que son bien relevantes con respecto al capítulo 2 de Juan, dice: y sus discípulos se acordaron. Esta frase aparece 2 veces. Dice, cuando sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y cuando Jesús resucitó, dice, y sus discípulos se acordaron que Jesús había dicho esto. Hermanos, es imposible recordar algo que no se sabe o que no se ha conocido anteriormente. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder así luego recordar cuáles fueron las palabras que Jesús enseñó, que enseñó el Padre, incluso las advertencias, las profecías. El mismo Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que no entiendas hoy lo entenderás mañana. Hay cosas que están escritas en la Biblia que aún no se han cumplido y son, como digo, advertencias, son consejos. Y si nosotros no lo leemos, no lo conocemos, no vamos a poder reconocer el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, en lo que está pasando el día a día. Y también dice, creyeron en su nombre. Dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creer en su nombre no significa creer que es profeta, creer que hacía milagros, no. Creer en su nombre. El nombre de Jesús significa Salvador. Es decir, ellos entendieron que Jesús salvaba. Y dice, Salvador o Dios salva. Entonces la salvación de Dios venía a través de Jesús. Creyeron en su nombre. Y dice también, viendo las señales que hacía. Eso nos muestra una vez más que las señales son importantes para la salvación o para que muchos crean en el nombre de Jesús. De hecho, por esto Jesús mismo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes con las manos, beberán cosas mortíferas y no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La gente necesita ver el poder de Dios para conocer quién es el Dios en el que nosotros creemos. Hay un testimonio que leí hace poco de Mongolia, donde fueron unos misioneros, llevaron el evangelio, muchos jóvenes creyeron, mas sin embargo la edad adulta o la gente de edad adulta no aceptaba el evangelio y ellos tenían temor de que ellos vieran que el evangelio solamente era para jóvenes o que era algo extranjero y necesitaban llegar al corazón o a los verdaderos mongoles que a los cuales se le consideraban eran la gente del campo, la gente adulta.
adulta. Y ellos, un grupo de misioneros fue y se sumergió en las aldeas y vivió con ellos, pero cuando ellos estaban entre ellos comenzaron a orar. Y dice que muchos milagros, muchas señales comenzaron a hacerse, paralíticos caminaban, ciegos veían, enfermos sanaban, y esto permitió que los mongoles vieran el poder de Dios, y estas personas de edad avanzada fueron los que comenzaron a creer, y así todo un grupo étnico fue alcanzado por las señales y los prodigios. Los milagros, siempre digo, no son para nosotros los cristianos, porque ya nosotros conocemos a nuestro Dios, pero Dios obra milagros en los cristianos para que los inconversos vean quién es el Dios del cristiano, para que la gloria y el poder de Dios se manifieste. Incluso cuando el mismo Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el poder de Dios sea manifestado. Porque Jesús sabía que la resurrección de Lázaro iba a permitir que también muchos creyeran en Él y en su nombre. Y también hay una cosa bien relevante cuando al final en el versículo 25 dice, pero Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en el hombre, y eso demuestra algo sumamente importante sobre la deidad de Jesús, sobre la característica de Jesús, y es su omnisciencia. Solamente Dios es capaz de conocer lo que hay dentro de una persona. Así que con esto termino lo que quería compartir del capítulo 2 del libro de Juan, y me faltan 20 capítulos, así que espero que sigas conmigo, que puedas compartir este video, que puedas darle like si te gustó y que puedas suscribirte a mi canal. Que la paz, la bendición de Jehová esté sobre ti y sobre tu familia, en el nombre de Jesús.